Aproximación al concepto de esquizofrenia, de la psiquiatría al psicoanálisis. Un ensayo de Rodrigo Avínzano. Resumen. El presente trabajo tiene como propósito interrogar el concepto de esquizofrenia tanto en el campo de la psiquiatría como en el del psicoanálisis. Comenzaremos revisitando a los autores predominantes y las teorizaciones de Freud y Lacan en torno de la esquizofrenia. Luego compararemos los abordajes que se han hecho a partir de la década de los años 50 con los avances en psicofarmacología y en ciencias neurobiológicas. Analizaremos en particular el lugar que han tenido las alucinaciones auditivas en el tratamiento de los distintos autores. Por último, nos interesará cotejar las diferencias y similitudes prescritas por los distintos abordajes. Este rastreo se da en el marco de un proyecto de investigación guiado por los avances de las técnicas de neuroimágenes aplicadas a los fenómenos de alucinaciones auditivas en la esquizofrenia. Orientados por dichas coordenadas, arribamos a algunas conclusiones que nos permiten caracterizar el campo problemático delimitado por el cruce interdiscursivo. Introducción. Psiquiatría fue el término escogido por Lacan a la hora de hablar de las relaciones entre psicoanálisis y la psiquiatría. De este modo seguía la estela de lo que había hecho con la lingüística y la lingüistería, marcando así un entrecruzamiento donde advenía un saber que no era ni psicoanálisis ni psiquiatría, sino un plus generado por ese encuentro. Varios años antes, en su conferencia 16ª para hablar de la relación entre psicoanálisis y psiquiatría, Freud había utilizado la metáfora en referencia a las ramas de la medicina. El psicoanálisis es la psiquiatría de lo que la histología es a la anatomía. En tanto, la anatomía estudia las formas exteriores de los órganos y la histología su constitución a partir de los tejidos y las células. Ambos autores coinciden en que entre psicoanálisis y psiquiatría habría un punto de entrecruzamiento que arrojaría un saber para el quehacer clínico. Ubicamos en esto una coordenada de gran interés para nuestro proceder. Poder leer críticamente a los autores del campo de la psiquiatría, así como también los desarrollos de Freud y Lacan dentro de la teoría analítica en torno del concepto y categoría clínica de la esquizofrenia. Dicha aproximación se encuadra en una investigación que apunta a interrogar el estatuto que han tenido ciertos avances en materia de neuroimágenes
en el abordaje de las alucinaciones auditivas y de pacientes con esquizofrenia. Es por ello que haremos un rastreo de los puntos de cambio, de continuidad y de ruptura que ha tenido dicho concepto. En este sentido, y ya que haremos un recorte de una expresión fenoménica particular, las alucinaciones auditivas refractarias a todo tipo de tratamiento conocido. En cada apartado haremos especial mención a dicha presentación. Nuestro enfoque se orienta por los efectos y actualidad que contienen los textos de los maestros de psiquiatría, así como las elaboraciones psicoanalíticas, los cuales vienen a nuestro auxilio, echando luz a una presentación del padecimiento que en muchas coordenadas sigue manteniendo la enigmática. La esquizofrenia en psiquiatría. Las elaboraciones de Émile Kraepelin. Si bien la psiquiatría nace en los albores de la Revolución Francesa de la mano de Philippe Pinel, no fue hasta la llegada de Émile Kraepelin que nació propiamente la demencia precoz. El psiquiatra alemán, conocido por su enorme tratado que llegó a las 8 ediciones, fue el primero en darle un estatuto nosográfico a lo que hoy llamamos esquizofrenia. En la cuarta edición de su tratado, dentro del apartado Procesos psíquicos degenerativos, aparecen reunidas la demencia precoz, basada principalmente en las teorizaciones de Hecker sobre la hebefrenia, la catatonia de Calbón y la demencia paranoide, delimitada dentro del amplio campo de la paranoia. Otra de las categorías cruciales que introduce este teórico es a partir de la quinta edición que se introduce el factor evolutivo, una clave de lectura de Kraepelin, quien puede pensarse a partir de allí dentro del paradigma denominado de las enfermedades mentales. El sexto tratado, el más popular y el que recorrió el mundo, fue editado en 1899 y allí la demencia precoz es definida como una dolencia única que evoluciona hacia la debilidad psíquica. Término problemático al igual que Verbedung, demencia, y que presenta tres formas de hebefrenia: herencia del ya nombrado Hecker, la catatonía y la forma paranoide. La octava edición separa de la demencia precoz al grupo de los debilitamientos paranoides o parafrenias, constituyendo ambas el grupo de los debilitamientos endógenos. Cabe agregar que a partir de la séptima edición, este autor introduce la noción de pérdida de la unidad interior para dar cuenta de una afección principal en la demencia precoz. A las formas clínicas clásicas, hebefrenia, catatonía y forma paranoide, fue progresivamente agregándole otras
la forma de demencia precoz simple, en la cual solo habría un debilitamiento mental y no una demencia, la forma depresiva, las formas pseudoperiódicas y las formas demenciales, donde se destaca la esquizofasia, locura discordante verbal en Chaslin. En lo que se refiere a las alucinaciones, nos dice: la sensación está muy a menudo profundamente perturbada en nuestros pacientes, como es evidente por la aparición de alucinaciones. Casi nunca están ausentes en las formas agudas y subagudas de la enfermedad. Bastante a menudo ellas acompañan todo el curso de la enfermedad, pero más frecuentemente desaparecen de forma gradual para reaparecer más claramente de vez en cuando en las últimas etapas. Con mucho, las más frecuentes son las alucinaciones auditivas. Vemos las alucinaciones auditivas eran las más frecuentes y muchas veces acompañan todo el curso de la enfermedad. La esquizofrenia de la psiquiatría. Las elaboraciones de Eugene Bleuler. En 1911, Eugene Bleuler, director en Suiza de la prestigiosa clínica Burgosli, durante el periodo 1898-1927, publicaría Demencia precoz o el grupo de las esquizofrenias, escrito que marcaría toda una nueva etapa en la clínica de las psicosis. Influenciado por las ideas de Freud, Bleuler cambia el foco evolutivo krapeliniano por el cuadro de estado, enmarcándose en el paradigma de las hipótesis psicopatológicas. Al igual que Kraepelin, pero no de manera tan radical, conjeturaba que en la esquizofrenia había una alteración a nivel orgánico, demarcado el carácter de escisión distintivo al de las neurosis freudianas, donde Spaltung iría en lugar de Spaltung o Ich-Spaltung. Bleuler. Este autor prefiere adoptar el nombre de esquizofrenia y critica la denominación del psiquiatra alemán Este autor prefiere adoptar el nombre de esquizofrenia y critica la denominación del psiquiatra alemán, ya que la demencia precoz no sería una psicosis exclusiva de la gente joven, un poco sabido por Kraepelin, que ya había incluido a la hebefrenia como un tipo clínico dentro de la generalidad de la demencia precoz. Ni tampoco todos los cuadros finalizarían con una demencia. Como veremos más adelante, Bleuler se alejó del grupo de psicoanálisis de Viena en 1910 y la denominación de esquizofrenia fue un foco de discusión con el propio Freud. Para este autor, el Blühen o interceptación del pensamiento era la evidencia patognomónica de que estamos ante un paciente esquizofrénico. Bleuler es conocido por clasificar la sintomatología fundamental dentro de sus 4
A. Perturbación de la asociación, trastorno de la afectividad, ambivalencia y autismo. En lo que refiere a la primera, nos encontramos con el ya no. En lo que refiere a la primera, nos encontramos con el ya nombramos blocking, fenómeno donde el paciente se encuentra hablando en una línea argumentativa cuando de repente la interrumpe y sigue otra, sin haber percibido la intercepción. En lo que refiere a la efectividad, sabemos del embotamiento de estos pacientes y como esto toma un lugar protagónico, no hay ni agrado ni desagrado por las cosas. No hay más que indiferencia frente a casi todo lo que los rodea. La ambivalencia también es característica donde una persona puede despertar sentimientos o emociones opuestas. Por ejemplo, un paciente dice que ama y odia a su mujer al mismo tiempo. Por último, tenemos el autismo de fuerte resonancia psicoanalítica, el cual consiste en la pérdida de contacto con la realidad y en un desapego radical de todo. Bleuler ubica a las alucinaciones y delirios dentro de los síntomas accesorios del cuadro, a diferencia de las afecciones en las esferas antes nombradas. La sitúa en las fases agudas de la enfermedad y en muchos casos pueden faltar completamente. Los subgrupos que este autor propone son esquizofrenia paranoide, la catatonía, la hebefrenia y un cuarto tipo que llama esquizofrenia simple. Por ejemplo, en lo que hace a la hebefrenia, este autor difiere de la noción de Hecker, así como también de la de Kraepelin. Cambia el foco de lo juvenil a la condición de posibilidad de devenir dementes. Bleuler no le da gran relevancia a la cuestión de la edad como sí sus antecesores. La esquizofrenia en la psiquiatría. La esquizofrenia en la psiquiatría. Las colaboraciones de Eugene Minkowski. Asistente de Bleuler y seguidor de sus ideas, Eugene Minkowski fue un psiquiatra de origen polaco que en 1927 publicaría La esquizofrenia, psicopatología de los esquizoides y los esquizofrénicos. Minkowski, 1927. Libro que se convertiría rápidamente en un clásico del tema por el abordaje que el autor hace con el agregado a su formación psiquiátrica de las conceptualizaciones de Henry Bergson, dándole una impronta filosófica, además de clínica. Habría que mencionar también la influencia de E. Kretschmer, de quien tomó, por ejemplo, la noción de constitución esquizoide. El principal aporte de este autor está relacionado al concepto de pérdida del contacto vital con la realidad. De esta manera corre el foco propuesto por su maestro Bleuler de la esfera de las asociaciones a la del autismo. Si vamos al texto
de este autor reza lo siguiente. Y es aquí donde surge la noción de contacto vital con la realidad. Bleuler determinó los síntomas cardinales de la esquizofrenia, referentes a la ideación, a la efectividad y a las voliciones del enfermo. Pero al mismo tiempo, gracias a la noción de autismo, los factores referentes a las relaciones del ambiente comenzaron a desempeñar un papel cada vez más importante en su concepción. La falta de fines reales y de ideas directrices, la ausencia de contacto afectivo orientaron al concepto por un camino nuevo. Todas estas perturbaciones parecían converger hacia una sola y única noción de la pérdida de contacto con la realidad. Aclaremos que Bleuler señala que existe una pérdida del contacto con la realidad, pero no se da la importancia que le da Minkowski. A su vez, tampoco este autor queda por fuera de la discusión por la nominación de esquizofrenia por sobre la de demencia precoz, ya que hace especial hincapié sobre el término Verloedung, el cual ha llevado a un sinfín de confusiones, homologando su carácter psiquiátrico con el de su carácter neurológico. Verloedung puede ser traducido al castellano como demencia, así como también enlentecimiento, idiotización, alejamiento, estupidización. Estos últimos acerca del término mucho más a las categorías de Pinel y Esquirol, donde se vuelve difuso determinar el campo pertinente de cada una. A través de estas críticas, Minkowski encuentra su brújula en la teorización y práctica con estos pacientes en la noción de autismo, que entiende como una desvinculación de la realidad acompañada de un predominio relativo o absoluto de la vida interior. Es por esto que, a pesar de sostener una posición similar a la de su maestro Bleuler en lo que hacía a una etiología orgánica, este autor demarca que la noción de pérdida del contacto vital con la realidad con la que él se propone trabajar no tiene que ver con la perturbación perceptiva u orgánica. La noción de contacto vital con la realidad, y aquí hay lugar a insistir muy particularmente en la palabra vital, no tiene nada que ver con la fisiología. Ni los ciegos, ni los sordomudos, ni los de 4 miembros paralizados, como ya dijimos, pierden ese contacto. En cambio, los esquizofrénicos lo hacen sin presentar la menor perturbación ni en la sensorialidad ni en la motricidad. Debe pues tratarse de algo completamente distinto. La influencia notoria del psicoanálisis en las nociones de Bleuler, así como la influencia de este y Bergson en las concepciones minkowskianas, dan cuenta de toda una rama de estudio clínico en la esquizofrenia con una inclinación a pensar en una causalidad que no tenga que ver estrictamente
con un deterioro cerebral. No por ello estos autores dejaban de insistir en el lugar crucial de lo biológico, pero sus construcciones se vieron nutridas de muchos otros saberes que las potenciaron. La esquizofrenia en la psiquiatría. La escuela de Wernicke, Kleist, Leonard. Paralelamente con los desarrollos de Minkowski, Alemania tendría una serie de importantes exponentes en el estudio de las llamadas psicosis endógenas. Primero Karl Wernicke, luego Karl Kleist y por último Carl Leonard. Fueron quienes vertebraron lo que hoy en día se llama Escuela Wernicke, Kleist, Leonard. Los dos primeros fueron, además de psiquiatras, excelsos neurólogos, inclusive hoy en día una de las áreas cerebrales afectadas en un tipo de afasia lleva el nombre de Wernicke y Leonard. Si bien se formó como psiquiatra, tuvo en sus maestros dos férreos defensores del protagonismo del cerebro en el campo de la psicopatología, enfrentados con Jaspers, quien llamaba a Wernicke el mitólogo cerebral, y también con la división hecha por Kraepelin. Estos clínicos basaban su trabajo en grandes muestras investigativas y en una observación meticulosa. No obstante, no hubo por parte de esta escuela una imposición a nivel internacional. Las críticas de los ya nombrados Kraepelin y Jaspers hicieron que sus conceptualizaciones hayan quedado en un segundo plano. En 1957, Leonard publicó un tratado donde se propone llevar el estudio y la problemática de la psicosis endógenas a un paso más allá, titulado Clasificación de las psicosis endógenas y su etiología diferencial. Leonard K., 1957. Este trabajo reunía sus elaboraciones, además de las de sus maestros. Sus principales aportes se centran en la solidez de la consideración etiológica y el pronóstico, sostenidas en categorías como las de esquizofrenias asistemáticas, entre las cuales estaban la catatonía periódica, la parafrenia afectiva y la catafasia y la psicosis cicloides, comprendidas por la psicosis angustia-felicidad, la psicosis confusional excitado, inhibida y la psicosis de la motilidad hipercinético-acinética. Siguiendo a Wernicke, Leonard ubica en la teoría de la asunción el mecanismo operante en los distintos tipos de psicosis endógenas. Por una cuestión de extensión y pertinencia hemos seleccionado los autores antes nombrados dentro del corpus de la psiquiatría llamada clásica. No obstante, para una futura indagación podrían ser líneas complementarias de investigación los trabajos de Klaus Conrad y Karl Jaspers y Kurt Schneider, entre otros. La esquizofrenia en la psiquiatría, la hipótesis dopaminérgica, la conceptualización de Tim Crow y el DSM-V.
En la década de 1950 la psicofarmacología tuvo un boom con el descubrimiento de la clorpromazina a manos de P. Charpentier y la puesta en práctica de esta con pacientes esquizofrénicos por Delay y Deniker. Circunscritas ciertas vías neuronales, se construyó la llamada hipótesis dopaminérgica, la cual en su primera versión proponía que por una hiperactividad a nivel mesolímbico, mesocortical y migroestrial se producirían los síntomas positivos de la esquizofrenia. Dicha formulación de la hipótesis mostraría insuficiencias, dejando lugar a una reelaboración de la misma, la cual consistía en lo siguiente: se podía explicar muy bien todo lo que hacía la sintomatología positiva, pero no así lo que ocurría con la negativa. No habría una hiperdopaminergia en lo que hace a los circuitos involucrados en dichos síntomas. Con los nuevos instrumentos de diagnósticos por imágenes se procedió al rastreo tanto anatómico como fisiológico de posibles marcadores biológicos. Si bien aún no se ha llegado a ningún resultado concluyente, a su vez, además de las hipótesis antes desarrolladas, se ha proseguido en la vía de pensar si otros sistemas donde se pongan en juego otras áreas y otra forma de neurotransmisión puedan dar cuenta de lo que sucede en la esquizofrenia. Es por ello que nos encontramos con una hipótesis centrada en un aumento de noradrenalina y otra donde es la serotonina la que figura como protagonista. Inclusive en la última reformulación de la hipótesis dopaminérgica, los resultados arrojados por los distintos especialistas dicen que la vía dopaminérgica tendría que ver más con una desregulación propia de la psicosis y no tanto con algo específico de la esquizofrenia. Tomando la influencia de la investigación neurobiológica y psicofarmacológica, podríamos nombrar a Tim Crowe, psiquiatra británico e investigador de Oxford, quien propuso una construcción nosográfica donde la distinción entre un tipo de esquizofrenia y otro estaba dado por la respuesta que los pacientes tenían a la medicación. Los pacientes del grupo 1, síndrome tipo 1, según el autor, equivalen a la esquizofrenia aguda, donde se presentan los síntomas positivos, donde estarían las alucinaciones auditivas y son los que de alguna manera mejor responden a la medicación, a diferencia de los del segundo grupo, los cuales están ligados a los síntomas negativos y a la poca respuesta que estos presentan a la intervención farmacológica. Desde los manuales diagnósticos del estilo DSM o CIE-10, la esquizofrenia navega entre varias nominaciones distintas. Personalidades esquizotípica, personalidad esquizoide e inclusive se han desdibujado los
subtipos clásicos: paranoide, catatónica, indiferenciada. Como desde su nacimiento el nombre ha sido siempre cuestión de discusión, la esquizofrenia, exdemencia precoz, en la actualidad está siendo nuevamente objeto de debate, sosteniendo que dicho rótulo estigmatizaría a los pacientes y estaría asociado a malos pronósticos. Algunas opciones posibles han sido trastornos de integración, trastorno de desregularización de la dopamina, síndrome de notabilidad, entre otros. La Sociedad Psiquiátrica de Japón ya lo ha hecho y habla ahora de un trastorno de coordinación, en vez del término de raíz bleuleriana, apostando a que dicha modificación tenga un efecto terapéutico. La esquizofrenia en el psicoanálisis, las teorizaciones de Sigmund Freud. En lo que refiere al psicoanálisis, tanto Freud como Lacan se ocuparon de la esquizofrenia, si bien fue el segundo quien se adentró en el trabajo clínico desde el campo de la psicosis. Ya desde su tesis doctoral de 1931, el primero teorizó en el correr de toda su obra sobre los distintos tipos clínicos de las psicosis, como también en los diferentes aportes que el psicoanálisis podría hacer al abordaje de estas presentaciones. Habría que remarcar que ambos se abocaron con mayor amplitud al estudio de la paranoia y dejaron algunas referencias dispersas en lo que hace a la esquizofrenia. Por el lado de Freud, las teorizaciones comienzan ya desde antes del siglo XX. Son testigos de ello el manuscrito H de Freud, 1985, dedicado a la paranoia. El manuscrito G, Freud, 1985, dedicado a la melancolía, así como la inclusión en las neuropsicosis de defensa de la primera conjuntamente a la psicosis alucinatorias crónicas. No obstante, no sería hasta el historial del presidente Scriber que Freud daría un vuelco y elaboraría sistemáticamente una construcción donde, al igual que las neurosis, las psicosis se presentarían como una enfermedad libidinal. En relación a la esquizofrenia, Freud mantuvo un abundante diálogo e intercambio con Jung hasta el momento de su ruptura. Freud y Jung, 1978. Y probablemente influido por ello, discute con Bleuler el nombre, proponiendo parafrenia. Sigmund Freud, 1911. Si bien luego sería el psiquiatra suizo quien ganaría dicha contienda, recordemos que Freud propone un diagnóstico mixto para el presidente, ya que presenta tanto rasgos paranoicos como esquizofrénicos, obstaculizado por una serie de presentaciones reacias a la transferencia.
Freud construye el concepto de narcisismo y da cuenta cómo algunas presentaciones tienen un carácter amurado y no permiten la intervención mediante el dispositivo clásico del psicoanálisis. Hablaba aquí de neurosis narcisistas y de transferencia, pero más adelante diferenciaría también las neurosis narcisistas de las psicosis y las neurosis propiamente dichas. Es un punto a destacar el hecho de que Spaltung en juego en la esquizofrenia no permitiría hablar de una regresión libidinal al narcisismo como si nos permite la paranoia, sino más bien que sería una retroacción hasta el autoerotismo. Este punto fue desarrollado por Paul Feder, discípulo de Freud, quien se dedicó posteriormente al estudio de la esquizofrenia. En el último capítulo del texto, Lo inconsciente, Freud da cuenta de que la esquizofrenia nos encontramos con la ruptura del vínculo entre la representación cosa y la representación palabra, a diferencia de las neurosis, donde tenemos representación palabra y representación cosa, haciendo imposible la instauración del orden representacional y llevándolo a hacer aquella conocida afirmación. Los esquizofrénicos tratan a las palabras como si fueran cosas. En la segunda utópica construida, Freud escribe dos textos contemporáneos que se proponían hacer una lectura diferencial en lo que refiere a la psicosis y la neurosis. El primero de ellos, podríamos decir, el texto de corte diacrónico, lleva por título Pérdida de la realidad de las neurosis y en las psicosis, Freud, 1924. Y allí se desarrolla la diferenciación en lo que refiere a la relación de la realidad para una como otra cosa. El agujero que produce la psicosis vía el delirio y la alucinación tiene un parche al daño en la realidad. Para la neurosis, el síntoma vendría a ser de ese reducto por el cual el individuo renuncia a un pedazo de su realidad. En segundo lugar, neurosis y psicosis. Freud, 1924, nos permite hacer una lectura sincrónica donde vemos cómo se da la pérdida de la realidad en un primer momento lógico en las psicosis y cómo se da en un segundo momento en las neurosis. En muchos puntos este planteo es cercano a lo teorizado por Minkowski, coincidiendo también que ambos autores lo escribieron con pocos años de diferencia. Freud volvería sobre el tema de la psicosis en Esquema del
psicoanálisis, Freud, 1939, y lo emparentaría, como gustaba de hacerlo, con el sueño. Si bien en un primer momento propone un carácter homólogo al sueño y las psicosis, el texto como complemento metapsicológico de la doctrina de los sueños, Freud, 1917, se distancia de la idea, aunque en esta última parte de la obra la retoma. Habría que agregar aquí que el ya nombrado Minkowski también se dedicó al estudio de la relación del sueño y la esquizofrenia. Minkowski y colaboradores, obra citada. La esquizofrenia en el psicoanálisis. Las teorizaciones de Jacques Lacan. Lacan se introduce al campo de la psicosis desde su práctica como psiquiatra y especialmente con su tesis doctoral, donde trabaja el concepto de paranoia de autopunición. Lacan, 1931, influenciado por Jaspers y la concepción fenomenológica. Las articulaciones lacanianas, que van desde comienzos de los 30 hasta mediados de los 40, tienen un sesgo fuerte en lo que tiene que ver con una conquista fenomenológica del freudismo. Lacan, 1936, acerca de la causalidad psíquica. Lacan, 1946. Es un texto inaugural, en tanto invita a pensar una locura causada por el lenguaje. Allí hace eco la lectura lacaniana de la fenomenología del espíritu de Hegel, en tanto las formas de locura propuestas son propiamente hegelianas. Para 1956, Lacan toma todo el empuje del estructuralismo en auge y propone una lectura desde el significante para pensar la psicosis y la locura. En su seminario Las psicosis, Lacan, 1955-56, hace un trabajo impresionante para deslindar cuál es el mecanismo en juego para la estructura psicótica. Releyendo el texto La negación de Freud y el historial del hombre de los lobos, Lacan trabaja Memorias de Scriber a la luz de Werfungo. Lacan, 1955. La esquizofrenia es presentada en la primera clase de dicho seminario, pero luego este gira principalmente en torno de la paranoia. Si bien se habla allí de forclusión del significante del nombre del Padre, aún faltan 2 años para que se construya la conceptualización de la metáfora paterna que permitirá dar cuenta que lo que sucede en las psicosis sería la imposibilidad de hacer metáfora con el Padre, la imposibilidad de atravesar el complejo de Edipo. Lacan le da en este seminario a las alucinaciones del carácter de ser una guía de aquel que no cuenta con la carretera principal debido al efecto de la forclusión. Sería conveniente ubicar el texto, una cuestión preliminar a todo tratamiento posible para las psicosis. Lacan, 1958.
como un bastón de esta época, ya que en él confluyen los desarrollos del seminario tercero y la conceptualización de la metáfora paterna, que es contemporánea a la redacción del escrito. En este texto, Lacan construye el esquema primero, pensado para poder leer y trabajar la clínica con las psicosis. Encontramos algunos años después la que probablemente sea la referencia más importante en lo que hace a nuestra investigación. La misma es más bien marginal y se sitúa en una serie de preguntas y respuestas que tuvieron lugar entre Lacan y un grupo de estudiantes de filosofía. Allí, en respuesta a una pregunta por la función social de la enfermedad mental, Lacan dice: el significante es la materia que se trasciende en el lenguaje. Les dejo la elección de atribuirle esa frase a un Bouvard comunista o a un Pécuchet que se excita con las maravillas del ADN, porque ustedes se equivocarían si creyesen que me preocupo por la metafísica al punto de hacer un viaje para encontrarla. La tengo a domicilio, es decir, en la clínica, donde converso con ella en términos que me permiten responderles a ustedes sobre la función social de la enfermedad mental lapidariamente. Su función social, ustedes lo han dicho bien, es la ironía. Cuando tengan la práctica del esquizofrénico, sabrán la irónica que lo arma y que llega a la raíz de la relación social. Lacan, 1966. ¿Por qué decimos que esta es nuestra referencia más importante? Principalmente porque introduce una posición para el esquizofrénico que es la irónica, y una práctica donde hace frente a la interrupción de lo real. Como no queremos caer en el equívoco que puede traernos el término ironía, sería conveniente situarlo en relación a la práctica del esquizofrénico y lo que podríamos llamar la práctica del ironista. La ironía propia del sujeto esquizofrénico no tiene que ver con lo cómico o con el chiste. Conceptualizaciones que Lacan aisló rigurosamente en las primeras clases del seminario quinto. Lacan, 1957. No, la ironía del esquizofrénico tiene que ver con una ruptura con el lazo social, con el desenganche, con el dar cuenta y denunciar que no hay nada más que semblante. Jacques Alan Miller trabaja dicha referencia en su texto Ironía. Miller, 1993, donde propone que es el irónico el que dice: el otro no existe, es una estafa, el neurótico se deja engañar. Se denuncia que el otro no sabe nada, a diferencia de la neurosis, donde se supone un saber sujeto y supuesto al otro. Jacques Alan Miller trabaja dicha referencia en su texto Ironía. Miller, donde propone que
Es el irónico el que dice: el otro no existe, es una estafa. El neurótico se deja engañar, se denuncia que el otro no sabe nada. A diferencia de la neurosis, donde se supone un saber sujeto y supuesto al otro. En lo que hace a la elección del sujeto esquizofrénico, es probablemente en el entrecruzamiento de la referencia de Lacan con la conceptualización de ironía de Soren Kierkegaard que llegaremos a lo que está más relacionado con nuestra investigación. Es así que podemos deslindar lo propio de la práctica irónica del esquizofrénico y lo que hace a la práctica del ironista kierkegaardiano, Alomo M. 2013. Para comenzar, debemos decir que tanto la práctica irónica del ironista como la del esquizofrénico van contra el lazo social. También ambas prácticas buscan poner algo al descubierto y tienen la marca del ensimismamiento, así como también de la nada y la vacuidad. El ironista pone su práctica a funcionar por aburrimiento, generando una suerte de discontinuidad. No podríamos afirmar lo mismo en el caso de la ironía esquizofrénica, ya que no sabemos si el aburrimiento es sentido como tal. En lo que hace a la cuestión de la práctica, es Kierkegaard quien, siguiendo la definición de Hegel de la ironía como potencia negatriz, insiste en que la ironía es eminentemente práctica. La ironía introduce un fuera de tiempo, deja al sujeto en discontinuidad con el tiempo y la realidad. Frente a este carácter de la potencia negatriz, y siguiendo a Lacan, Alomo nos dice que en lo que hace a la ironía esquizofrénica se pone en juego una libertad negativa, donde hay una palabra en la batería significante que ha renunciado a hacerse reconocer. Es sabido que Sócrates ha sido pensando como un ironista por más de un estudioso de su obra. En lo que concierne a su decisión, nuevamente Hegel y Kierkegaard tienen posiciones encontradas. Mientras el primero plantea que la aceptación de la cicuta por parte de Sócrates estaba del lado de la ironía del sujeto, el segundo lo ubica como una ironía del mundo, remarcando cómo la polis quiso borrarlo. He aquí el punto importante: ironía del sujeto o del mundo. El efecto que ello tuvo en Sócrates tiene que ver con su práctica como ironista, en tanto se pone en juego la intencionalidad. Esto no podríamos pensarlo para la práctica irónica del esquizofrénico, donde no podríamos hablar de intencionalidad. Lacan, en su referencia antes mencionada, sitúa que el esquizofrénico está fuera del discurso y ataca radicalmente
el lazo, el goce en la práctica esquizofrénica se encuentra desregulado, mientras que en lo que hace a la práctica del ironista, el goce puede fijarse, ya que éste se mantiene con un pie dentro del discurso. Figuras ilustres como Borges o el Don Juan de Diario de un Seductor pueden pensarse como ironistas, no esquizofrénicos, sino ironistas. Conclusiones. La esquizofrenia ha sido abordada desde diferentes enfoques y teorizaciones. Si bien muchas características propias de esta presentación han variado, muchas otras se han mantenido. Probablemente las distintas discusiones en torno de cómo denominarla y en qué campo ubicarla permanecen actuales. El psicoanalista pudo enriquecer la observación rigurosa y magistral de los psiquiatras clásicos, grandes semiólogos, con una descripción casi inmejorable de la fenomenología de la esquizofrenia. El aporte de las teorías psicoanalíticas, puntualmente las de Freud y Lacan, fue ir en busca de los mecanismos mismos con una perspectiva estructural, lo cual nos permite poder pensar en lecturas complementarias a las aportadas por el saber psiquiátrico. Fauvet y colaboradores publicaron un trabajo en 2016 donde exponían cómo mediante una técnica de retroalimentación térmica adosada a un resonador magnético, pacientes esquizofrénicos con alucinaciones auditivas refractarias a todo tipo de tratamientos, casos a hacer desaparecer sus alucinaciones. Fauvet y colaboradores publicaron un trabajo en 2016 donde exponían cómo mediante una técnica de retroalimentación térmica adosada a un resonador magnético, pacientes esquizofrénicos con alucinaciones auditivas refractarias a todo tipo de tratamiento antes conocido lograban dominar y hasta en algunos casos hacer desaparecer sus alucinaciones. Así como revolucionario, dicho trabajo vio una serie de críticas en lo que hacía a la medición propia de algunos programas de los resonadores, los cuales, en vez de contemplar un umbral de error máximo de 5%, presentaban niveles de hasta 70% y 80%. Si bien luego el propio Eklund y sus colaboradores, autores del trabajo anterior, tuvieron que subsanar y revisar sus conclusiones en otro trabajo después de algunas críticas. Esto no quitaba a las investigaciones realizadas con las alucinaciones de estos pacientes. Esto no quitaba a las investigaciones realizadas con neuroimágenes el efecto que habían conseguido en las alucinaciones de estos pacientes. Esta hilancia generada entre la aplicación
y las razones teóricas nos invita desde el psicoanálisis a interrogar el estatuto de ello para poder abordar desde la posición analítica esta presentación. Podemos concluir que A. Las alucinaciones auditivas pueden tener lugar como algo disruptivo, Kraepelin y colaboradores, así como también como un intento de curación. B. Hay una posición propia del sujeto esquizofrénico que es la de la ironía, diferenciándola de la del ironista. Lacan, obra citada, y Alomo, 2012. C. Desde el nacimiento mismo de esta categoría diagnóstica y tipo clínico, su conformación siempre ha estado en el foco de las discusiones. Los autores coinciden en muchos puntos, diferenciándose normalmente en el recorte realizado. Algunos ponen en primer lugar el blocking, Bleuler, 1911. Otros, la pérdida de contacto vital con la realidad, Minkowski. Otros, el punto de fijación libidinal, Freud. Y otros, su condición frente al desenganche y enganche del lazo social, Lacan, 1966, y Alomo, 2012. D. La gran mayoría de los autores ubican un mecanismo causal de la esquizofrenia donde se genera una ruptura. En Kraepelin es la pérdida de la unidad interior, Kraepelin, 1909. En Bleuler es la Zerspaltung, Bleuler, 1911. En Minkowski es la pérdida del contacto vital con la realidad, Minkowski, 1927. En Leonard, siguiendo a Wernicke, es la teoría de la sejunción, Leonard, 1957. En Freud es la ruptura generada entre la representación cosa y la representación palabra, Freud, 1915. Y en Lacan es la posición y defensa irónica, Lacan, 1966. Efecto de la forclusión, Lacan, 1955. Para hacer un abordaje efectivo y riguroso a la luz de las investigaciones en neuroimágenes con pacientes esquizofrénicos, Fauvet y colaboradores, es elemental hacer un rastreo del concepto en vías del trabajo investigativo en relación a la categoría esquizofrenia. F. No se han encontrado pruebas concluyentes en relación a un basamento orgánico causal de la esquizofrenia. Continúan aún las posturas contrapuestas de quienes estaban y están a favor de una causalidad orgánica. Kraepelin, 1909. Bleuler y colaboradores, Leonard, 1957. Crow, 1985. Y quienes apuestan a una causalidad psíquica, Lacan, 1946. Otros autores apuestan a un fuerte protagonismo de lo psíquico, pero
sin descuidar el carácter orgánico en juego. Minkowski y colaboradores. Freud, 1939. Fin de este ensayo.